Vamos a conversar hoy con el maestro Juan Iván Peña Neder. Él es CEO de Connection México Global y hablar sobre la reanudación de los trabajos del Telecán a partir de la semana pasada entre las delegaciones de México y los Estados Unidos. ¿Qué significa? Sobre todo ahora que se ha incorporado ya al equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Hay una participación de Jesús Seade, que es el representante del equipo de transición en estas negociaciones. Maestro Juan Iván Peña Neder, gracias de veras por la conversación. Muy buenos días. Habla Nora Patricia Jara. Nora, agradecerte a ti la posibilidad de dirigirme a tu auditorio. No, pues muchas gracias, maestro. A usted. Porque creo que son dos temas, el Telecán y esta posibilidad también más real de poder abrir un mercado hacia China por parte de México, ahora también en la próxima administración, maestro. Pero si vamos por orden, ¿por qué no entramos por la parte del Telecán? ¿Cómo vio usted la renegociación, que hoy continúa, por cierto, en Washington, maestro Juan? No depende de una situación coyuntural ni de la administración Peña o de la entrante administración López Obrador. Es muy importante que entendamos que la negociación tiene que ver con dos vertientes estructurales. La primera, que los Estados Unidos está absolutamente decidido a reconvertir su rol en el mundo, un rol donde entregar productos y recibir dinero tenga mucho más que ver con fortalecer sus mercados internos que con agradar posibles aliados potenciales o aliados regionales, que sería el caso de Canadá y México. Y esto nos hace tener que entrar en una enorme desventaja competitiva, porque durante 20 años que tuvimos ventaja comparativa en el tratado, no pudimos desarrollar las fortalezas intrínsecas que muchos otros que han tenido ventajas comerciales con Estados Unidos han logrado desarrollar. Somos una potencia muy rezagada, potencia en ámbitos estrictamente de producción de insumos. No hemos podido desarrollar potencialidades industriales y digamos que todos los aliados norteamericanos en el Pacífico y en el Centro Pacífico lo han hecho. O sea, se desarrolló Singapur, se desarrolló Taiwán, se desarrollaron todas las potencias que pasaron de la sustitución de importaciones a la producción industrial, y México nunca lo ha logrado, y menos aún desarrollar tecnología para hacer un abasto permanente o competitivo en el mercado norteamericano. Entonces, pues entramos con muchas desventajas en esta negociación y estamos bajo el control de lo que los Estados Unidos puede decir o no, porque a pesar de que ambos somos miembros de la OMC, y si el tratado se acabara, seguiríamos teniendo un intenso comercio con Estados Unidos, nuestra única vocación comercial es con Estados Unidos. Esto es muy importante que lo destaquemos. Entonces, pues entramos en una lógica en la que va a suceder más o menos lo que los Estados Unidos quieren que suceda, Nora. A ver, entonces, no depende, dice usted, maestro, de los gobiernos, del gobierno de México y Estados Unidos, sino necesariamente de los mercados. Primero de los mercados y segundo de las capacidades de estos mercados. De estos mercados, y ahí es donde nosotros tenemos una desventaja. Pues sí, porque somos beneficiarios de una balanza comercial en $50,000 millones de los Estados Unidos, que es, muchos dicen, nuestro principal socio comercial. Yo diría, pues prácticamente el único. El único, ¿no? Sí, es cierto, es prácticamente el único, pero también pues, es el mercado más grande del mundo, 200 millones de habitantes. Sí, pero es un mercado en el que nosotros podríamos tener muchísimas otras ventajas si fuéramos más competitivos, si le vendiéramos no solamente insumos, sino que le vendiéramos productos. Claro. Además, con la ventaja de la frontera, imaginemos, no sé, Taiwán, que está a 30,000 kilómetros por mar de Estados Unidos, tiene muchas más ventajas comerciales que nosotros. Desearían profundamente tener nuestra frontera. Y nosotros con 3,000 kilómetros de frontera, por pruritos culturales, como no querer que nuestra población hable inglés, o como no querer desarrollar campañas mucho más agresivas de mercado específico de productos, y por no internarnos más en la cultura norteamericana, desperdiciamos este potencial comercial con los norteamericanos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer, o cómo está viendo usted la parte de la negociación? ¿Estamos siendo conscientes de esto? Yo creo que sí tenemos conciencia, tenemos equipos negociadores que saben, conocen y entienden profundamente esta desventaja, y tenemos una enorme desventaja cultural, una clase política muy ignorante. Nuestros diputados y senadores entienden poco y mantienen un discurso muy anti-norteamericano y muy anti-Trump, como si realmente este factor jugara en la negociación. El pueblo mexicano aplaude cada vez que decimos que nos peleamos o no con el gigante norteamericano, pero la realidad es que nuestro margen es tan poco que mantenemos pues, un discurso artificial muy diferente a la actitud entreguista que mantenemos. Más o menos tonos de dignidad que pueda tener el nuevo presidente electo, o más o menos tonos de entreguismo que pudiera tener el presidente anterior, el fondo de la negociación es la misma, y los norteamericanos negocian valores comerciales, no políticos. Entonces son dos lenguajes, uno folclórico y otro práctico, que se enfrentan en una negociación donde el lenguaje práctico siempre va a vencer.
Entonces por eso dice que hay pragmatismo, al menos en es que esto del pragmatismo me llama mucho la atención, maestro Juan Iván Peña Neder, porque lo acabo de leer en un análisis que ha hecho una de las firmas calificadoras sobre lo que viene en esta prospectiva que se está haciendo por parte de las agencias internacionales del nuevo gobierno y las posibilidades económicas. Entonces decía Standard & Poor's Global Ratings que hay pragmatismo en el nuevo gobierno y que esto consideran que es una característica de la nueva administración. Bueno, ciertamente no tiene otra el nuevo gobierno, porque el nuevo gobierno se ha anclado en una posición ideológica en la que el pueblo de México pensaría que reivindicaría la frente a Trump. Entonces no puede irse a un discurso político porque abriría un expediente que luego no podría sostener. Primero hay pragmatismo porque para López Obrador es muy claro la ventaja competitiva de su gobierno con el propio gobierno de Trump tiene que ver ahí sí con una característica de desarrollo y de lógica aislacionista. Trump evidentemente va de nuevo a otro ciclo de aislacionismo norteamericano y de nuevo a una confrontación con China. Y en ese sentido, lo mejor que le puede pasar a México, como le pasó en los años 30, digamos, cuando la Segunda Guerra Mundial, pues es adherirse a esta tendencia aislacionista y prepararse a la confrontación con China. Entonces el pragmatismo le ha dado muchas ventajas a México cuando ha leído adecuadamente intereses norteamericanos están en el Pacífico y que si acompañamos a estos intereses norteamericanos por nuestra propia vocación en el Pacífico, tenemos posibilidades de crecer. Claro. Digamos que en ese sentido hay pragmatismo, pero digamos también que la parte que es la que debemos desarrollar, no solamente ser aliados con Estados Unidos en sus causas exógenas, sino cómo desarrollar nuestro mercado, pues adolece de pragmatismo porque estamos insertos en una cultura de resistencia a ser lo que vocacionalmente somos. Esto es, vocacionalmente somos parte del mercado norteamericano y si fuéramos más capaces de entender esta ventaja, seríamos un país mucho más rico en términos económicos. De hecho, así nos ven en una buena parte del mundo y en América Latina, ¿no? Como parte del norte. Entonces, quizá no estamos ubicándonos donde nos corresponde geográficamente y sobre todo en la cuestión económica y su perspectiva. Ahora, maestro Juan Iván Peña Neder, dentro de este contexto del Telecán, usted ya menciona los mercados de Asia. ¿Qué posibilidades tenemos de realmente lograr que China sea un país que pueda fondear con recursos a México en distintos proyectos? Esto se ha venido deseando de parte de administraciones anteriores, en una específica del presidente Enrique Peña Nieto, y no se logró. ¿Qué posibilidades tenemos ahora con estos acercamientos que al final, de alguna forma, se han hecho por parte del equipo de transición? Yo quiero decirte, y voy a ser políticamente muy incorrecto, que lamentablemente ninguna. La balanza comercial México-China pone a México en una desventaja de 80,000 millones que compramos a los chinos ya en el agregado, 60,000 en forma directa, más 30,000 de forma indirecta y 3,000 millones que nos compran los chinos. Cuando tú tienes un boquete estructural de tal magnitud, pues no basta que China quiera venir a invertir en un tren o adueñarse de parte de tu infraestructura o ayudarte a construir un puerto para que tengas una ventaja comparativa de alianza. La economía mexicana está imbricada con la norteamericana y si lo que vemos son vientos de guerra contra China, pues vamos a cometer el mismo error o el mismo acierto, depende, que cometimos cuando le vendimos petróleo a Japón antes de la Segunda Guerra Mundial. Lo único que va a suceder, como sucedió con el tren de Querétaro, es que los verdaderos intereses decidan consolidar posiciones, impedir que esta alianza progrese y a lo mejor obtenemos algunas ventajas competitivas por esta indisciplina comercial que pretendemos cometer, pero de ahí a que haya una posibilidad que en el corto plazo, esto es antes de 40 años, México establezca un mercado sólido con China y que este mercado de alguna manera compense su balanza con Estados Unidos, es francamente antieconómico y ridículo, ¿no? Vaya, porque pues es como que la esperanza china, ¿no? Se abre y se ve así, y con lo que nos dice maestro, pues entonces seguiremos pensando en el mercado norteamericano, de manera inmediata al menos, ¿no? Pero además el buen mercado, es que el problema es que claro, todo el mundo piensa en el mercado norteamericano. Los europeos nos dicen eso, maestro. Que nosotros despreciamos, eso es lo que suena raro, pues, ¿no? Sí, claro, es cierto. Si es que dicen, ¿cómo es posible que estando al lado del gigante económico no se sumen? Ya vieron explicando, bueno, sí, porque tú vives en España, tú vives en Francia, no es lo mismo tenerlo al lado. Bueno, pero eso es un tema cultural, Nora. Yo estoy hablando de un tema comercial. O sea, obviamente hay que desarrollar fortalezas culturales, obviamente hay que resistir
esta lógica norteamericana, pero eso es muy distinto a negarnos a generar mecanismos que nos permitan no sacarle dinero a los gringos, si queremos decirlo de modo claro, ¿no? Claro, claro, ese es el punto. Así que bueno, pues habrá que verlo con más pragmatismo, ese es el tema, y con mucha delicadeza, porque hasta ahorita hay una buena relación, y ha habido una buena relación pese a todo, entre el gobierno de Trump y México, o sea, vamos a ponerlo así, viendo el escenario mundial y cómo el señor ataca a las personas que no están de acuerdo con él, ¿no? Y tenemos un acuerdo que se está renegociando, pero no sabemos qué va a pasar, aunque también hemos visto cómo el equipo de transición y el propio Andrés Manuel López Obrador han hablado de decir, vamos a coincidir en temas, no vamos a tocar el disenso. Ciertamente la parte de disenso es una parte estructural de la política norteamericana que tiene que ver con que la base social de Donald Trump pues es antiinmigrante, y él está jugando pues para su clase media y su clase media baja. O sea, digamos, Trump es en muchos sentidos un populista porque depende de este voto blanco del centro norteamericano para poder consolidar sus aspiraciones reeleccionistas. Y en ese sentido no va a variar su discurso, pero obviamente ya pudimos palpar los límites del discurso, ya pudimos palpar los extremos de la declaratoria. Nos ofendimos mucho con el muro, y nos ofendimos mucho porque dijo que los mexicanos que ya decidieron cruzar al ámbito norteamericano pudieran ser expulsados. Pero estas dos ofensas, en realidad, en términos de macroeconomía y en términos de relación comercial, pues es muy poco lo que afectan, porque Estados Unidos construye un muro en su territorio, pues a nosotros eso no nos va ni nos viene, ¿no? En términos objetivos, sobre todo que hay pues una subcultura que negamos de zetas cruzando y matando migrantes, de maltratando a los centroamericanos, de un enorme negocio de las áreas de migración en México traficando seres humanos, que esto también le ayudaría a contener, que me parece que es la parte que no se ve, digamos, positiva del muro, ¿no? Porque el gran tráfico humano ya no es de mexicanos, sino de centroamericanos, y México participa de ese tráfico a través de sus fuerzas, digamos, paraestatales del narcotráfico, ¿no? Y en el segundo sentido, y más importante aún, Donald Trump, si bien no varía el discurso, tampoco lo enfatiza, porque él sabe que un México estable, un México en desarrollo económico, un México en crecimiento, primero le garantiza materias primas, si crecerá la confrontación con China, como va a crecer sin duda. Y segundo, y más importante, le da una sensación de alianza hemisférica que él requiere, porque ya el bloque Canadá, Estados Unidos, México, pues es un territorio de tal tamaño, de tales dimensiones y de tales capacidades que permite a Estados Unidos consolidar este escenario de la autarquía, que es un poco lo que sigue. Digamos, Estados Unidos siempre ha tenido esta tentación, lo hizo después de la Primera Guerra Mundial, se encerró para no entrar a los asuntos europeos, ahora lo quiere volver a hacer, no quiere sostener a la OTAN, no quiere seguirse metiendo en Medio Oriente donde le va muy mal, y está preparándose para una guerra con China, que además pues China es una potencia que hay que estudiar a fondo porque es engañosa. En China hay prácticamente 800 millones de pobres en grado terrible, pues. Bueno. Su desarrollo es generan prácticas de dumping. Entonces no puede ser una sociedad, digamos, que rompe en el capitalismo y las reglas de mercado, ¿no? Entonces estas falsas alianzas que los mexicanos tenemos por el trauma norteamericano tienen que ser reconvenidas, porque en el corto plazo, digamos 3 años plazo, vamos a estar en un nivel de tensión entre Estados Unidos y China que probablemente pase a nivel de tensión militar. El asunto del Mar de China Meridional y el asunto del sur del Mar de China son asuntos que hacen que la séptima flota esté desplegada y a punto de lanzar misiles contra el gigante asiático. Y si esto sucede, pues ya no va a haber opciones. Vamos a tener que entender que estamos en un bloque hemisférico y van a seguir 7 u 8 años de cerrazón norteamericana, y que México pueda aprovechar para venderle casi todo lo que produzca. Eso es lo que queremos finalmente, ¿no? Es nuestro mercado natural, lo tenemos que hacer si queremos crecer y tener desarrollo. Y bueno, pues aquí el tema también es, por último, nada más, maestro Juan Iván Peña Neder, pues el tema de China, que ya nos desplazó también en los productos manufacturados, ¿no? En Estados Unidos. Y lo seguirá haciendo porque su lógica de competencia es absolutamente desleal. Recordemos que México fue el último país que votó la entrada de China a la OMC, porque bien sabíamos que si era un miembro de pleno derecho de la Organización Mundial de Comercio, nosotros perderíamos una serie de ventajas. Y veamos nuestra propia industria zapatera, nuestra propia industria plastiquera, el propio daño enorme a la economía mexicana que hacen estas prácticas chinas. O sea, China no es un aliado recomendable en lo comercial, tiene una cultura hermosa y se nos parecen en muchos aspectos. Tenemos la vinculación del Pacífico, hace mucho tiempo que estamos vinculados, lo estuvimos cuando la colonia a través de Filipinas,
Pero lo importante no es la cultura, lo importante en este momento es la economía, y China es precisamente nuestra antípoda económica y es algo que nos hace mucho daño en los mercados internacionales. Bueno, pues ahí está la advertencia, el escenario. Maestro Juan Iván Peña Neder, de veras muchas gracias por tomar la comunicación, conocer más de lo que estamos en perspectiva viendo y lo que se está negociando, y esperemos pues ser más pragmáticos para sacar ventajas, ¿no? Porque de eso se trata en esto, ¿no? Por supuesto que sí. Gracias a usted, maestro Juan Iván Peña Neder. 8:48.